¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Mary y Cristian, somos psicólogos de profesión. Quisimos abrir este canal para compartir con ustedes experiencias, parte de nuestro conocimiento, sobre todo pues respecto a psicología y pues abordar también temas de actualidad, del momento, pero siempre con un enfoque psicológico y buscando tratar de dejar algo más allá de solo entretenimiento, diversión, sino dejar algún aprendizaje que nos pueda ser útil en la vida. Entonces, bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos Mary y Chris. No sé si quieres decir algo, Mary. Sí, pues más que nada así nos apodamos entre nosotros. Nosotros colaboramos juntos hace ya algunos años y creo que durante esos años en los que estuvimos trabajando juntos aprendimos a, pues a coordinarnos como equipo, a trabajar estos temas, como bien dice Cristian, que vamos a abordar aquí desde el punto de vista psicológico. Y pues nuestra idea, nuestra emoción de hacer este canal es para compartirlo con ustedes y asimismo que nos hagan llegar sus propuestas de los temas que quisieran platicar o que quisieran que abordáramos desde el punto de vista psicológico. Pues aquí con total gusto lo hacemos. Así es, muy bien dicho, Mary. Y bueno, antes de entrar a este primer video que vamos a hacer para ustedes, los invitamos a que se suscriban. Es de buena suerte suscribirse al canal y los primeros 10 suscriptores tienen la ventaja que van a obtener un 15% de salud emocional automáticamente en cuanto piquen el suscribir. Ustedes al siguiente día van a notar 15% de mejoría en su salud mental. Van a verlo. Entonces, los invitamos a que se suscriban, a que nos regalen un like y si les gusta el video, que esperemos que sí, pues que lo compartan con sus amiguitos en sus escuelas y en sus kinders y en todas partes. Entonces, en este primer video, Mary, ¿te gustaría mencionar de qué vamos a hablar? Sí, claro que sí, Cris. Pues fíjate que vamos a platicar de un tema que, bueno, ahorita está sucediendo muchísimo en la sociedad. Creo que siempre ha existido, es un tema pues del que la verdad nadie nos escapamos, ningún ser humano estamos exentos de vivirlo en cualquier momento de nuestra vida. Es un tema del que incluso deberíamos como pues normalizar o de hablar con cierta naturalidad porque lo vivimos desde que somos pequeñitos, ¿no? Vamos a hablar del tema del duelo, que habla en específico acerca del tema de las pérdidas patrimoniales y de las pérdidas materiales, ¿no? Todavía más específico, nos vamos a centrar en el tema de los desastres naturales, cuando algo ambiental pasa y pues perdemos ese patrimonio o ese bien material que tenemos, ¿no? Y que nos ha costado mucho obtener. Así es, Mary. Bueno, pues vamos allá. Vamos a tocar el tema del duelo. No solo como convencionalmente lo tenemos como conceptualizado respecto a la pérdida de una pareja, de un ser querido, sino las pérdidas de los bienes materiales ante los desastres naturales. Por ejemplo, lo que está pasando en California. Entonces, amigos, vamos hacia allá. Y bueno, ya centrándonos en el tema del duelo, ¿qué entendemos por duelo? Pues es este proceso psicológico por el cual pasamos las personas, en el que vivimos toda una serie de etapas y como bien dije, pues es un proceso en el que se viven momentos de emociones, ya sean conscientes o inconscientes, y en la que abarcamos todas nuestras dimensiones o áreas que tenemos las personas, ¿no? ¿Cuáles son estas dimensiones? Por ejemplo, el área física, el área emocional, el área cognitiva, el área conductual, social y la espiritual, ¿no? Todos las vivimos de diferentes maneras, las expresamos de diferente forma. Por ejemplo, en la cuestión física, la tristeza la sentimos en diferentes partes del cuerpo, ¿no? La ira también la llegamos a experimentar en diferente parte del cuerpo cada persona, ¿no? Y en diferente intensidad. En el área emocional, pues la expresamos también de diferente manera, ¿no? Hay personas que cuando están tristes, bueno, pues lo expresan o lo liberan a través del llanto, o a través del excluirse, ¿no? O ensimismarse, pues más bien sí.
en esa cuestión. En el área cognitiva, pues también experimentamos ciertos pensamientos que nos llevan a esa situación, ¿no? En el área conductual, bueno, cómo lo manifestamos ya a través de conductas o de acciones, ¿no? En el área social, bueno, también que va, ahora sí que va en conjunto en el área, pues, con las diferentes áreas que ya mencioné. En el área social también lo expresamos de diferente forma con nuestros seres queridos, con nuestro entorno, ¿no? A lo mejor con nuestra gente con la que trabajamos o con quienes están alrededor de nosotros. Y el área espiritual, que quizás es algo que no siempre se menciona, pero que tiene que ver con la trascendencia, con el más allá, con cierto misticismo, y que mucha gente quizá no lo considera, ¿no? Porque es válido quien esta parte espiritual pues no la tenga desarrollada o quien no la quiera desarrollar, ¿no? Entonces, el duelo tiene que ver con todo esto que ya ahorita mencioné. Es un proceso el cual es ahora sí que súper individual, cada quien lo vive de diferente manera, con diferente intensidad, y que también la duración es independiente, ¿no? Y es ahora sí que muy centrada en cada persona, cómo lo va desarrollando y qué herramientas va teniendo durante este proceso. Sí, mencionas algo muy interesante respecto a todas estas dimensiones, porque en la medida que uno se conoce a sí mismo de cómo reaccionas ante los problemas, puedes darte un norte de precisamente en qué áreas prepararte, incluso en cómo interpretas los hechos. Por ejemplo, en esto de lo espiritual, más adelante me gustaría mencionar algo, pero para mí importante, amigos, plantearnos ¿cómo saldríamos adelante nosotros ante una pérdida de esta magnitud cuando nos enfrentamos ante un desastre natural que de un día para otro ya nos dejó sin techo, sin pertenencias, sin vínculos con el lugar donde he vivido, donde pertenezco, porque ya no tengo casa de un día para otro? Entonces, para mí es importante preguntarnos precisamente cómo nos enfrentamos ante esta situación. A veces ni siquiera contemplamos que podamos pasar por algo de estas magnitudes. Entonces, en la medida que conocemos estas dimensiones que comenta Mary, podemos conocernos un poco más a nosotros mismos y darnos cuenta, uno, nuestras fortalezas, cómo podemos enfrentarnos ante estos hechos tan difíciles, tan catastróficos, y por otro lado, conocer qué debilidades tengo y que me puede este hecho afectar desde este punto. ¿Me explico? Por ejemplo, en esto que mencionas de lo espiritual, que es una cuestión muy subjetiva de que cada individuo, cómo vive su propia espiritualidad. No sé, puede haber incluso gente que en estos desastres que acaban de ocurrir en California, los incendios, puedan haber ciertas interpretaciones espirituales respecto a la purificación. ¿Me explico? A que el fuego en muchas culturas, sobre todo en lo espiritual, sirve como una cuestión purificadora. ¿Me explico? Entonces, esto lo menciono porque, es decir, muchas de nuestras creencias respecto a lo espiritual, a lo religioso, a X o Y, Z, de estas dimensiones que menciona Mary, lo cognitivo, lo físico, etcétera, lo social, puede servir para que nosotros, este hecho que sucede, que está fuera de nuestro control, como el desastre natural, le demos una interpretación que nos sirva para salir adelante o para hundirnos más ya en esta catástrofe que estamos experimentando. ¿Me explico? Por ejemplo, también en esta cuestión espiritual, si yo soy una persona creyente, religiosa, por ejemplo, hablando como desde los católicos, desde el catolicismo, incluso a lo mejor desde los judíos, el judio-cristianismo, ante este tipo de situaciones catastróficas que están fuera de mi alcance y que me arrebatan todo, puedo yo sentirme a lo mejor un poco identificado con Job, un personaje de la Biblia, donde Dios le quita precisamente todo para ponerlo a prueba. El amor que Job siente hacia Dios, a pesar de encontrarse en una situación de carencia. Entonces, esto también otra vez, la cuestión espiritual o lo social, nos puede servir mucho para
enfrentarnos a estas situaciones, si contamos con una red de apoyo importante, sana, respecto a familia, amigos, cuando yo esté en una situación a lo mejor de que me quedo sin techo de un día para otro, tengo a dónde recurrir, tengo una casa de algún amigo, algún familiar, donde me voy a sentir bienvenido ante estas situaciones. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo estas dimensiones que menciona Mary son tan importantes tenerlas en cuenta ante el enfrentamiento ante desastres de esta índole que nos pueden dejar literalmente devastados, sin pertenencias, y dentro de esas pertenencias materiales, aunque puede sonar muy, muy banal, pero hay gente que ha trabajado toda la vida para tener su casa, y perderla de un día para otro, perder el trabajo, el fruto de esfuerzo de toda tu vida, es impactante, y doloroso, y con ello todos tus recuerdos, fotografías, reconocimientos, títulos, tu ropa favorita, Claro, sí. todo. Y hay una memoria ahí, y es ahí, Cris, donde justo esa palabra que mencionaste ahorita, que es como ese impacto, ¿no? O sea, cuando suceden este tipo de catástrofes o situaciones ambientales inesperadas, no hay preparación, o sea, no hay preparación mental, no te imaginas que eso te pueda suceder a ti, por tanto, cuando sucede, que es ahí donde entra la primera etapa, que es una como etapa en la que muchos autores la mencionan, y creo que queda justo en esta etapa este proceso de duelo, perdón, específico, que es esta etapa de shock o de impresión, ¿no? Como es un mecanismo de defensa por parte de nuestra mente, que es como de bloquear lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos percibiendo, como ese amortiguador que nos ayuda a ver la realidad, ¿no? O sea, de ver esas imágenes tan impactantes de lo que estamos teniendo alrededor de nosotros, de ver nuestra casa, nuestro patrimonio desvanecido, nuestras pertenencias ya hechas cenizas, o ya en el caso de las inundaciones o de los terremotos o sismos, ya derrumbados, ¿no? Es donde entra esta etapa, esta primera etapa, que es de shock, que es de impresión, y como ya lo dije, es como un amortiguador que nos va a ayudar a ir procesando las siguientes etapas, que ahora sí que viene lo difícil, ¿no? Que es todo estas vivencias emocionales que siguen posteriormente. Sí, en esto que mencionas, corrígeme si me equivoco, pero después de esto viene esta etapa de negarlo, de no creértela, o sea, cuando te liberas de ese shock, de esa incredulidad, no puedes aceptar eso que a lo mejor está incluso frente a tus ojos. O sea, lo podemos ver en cualquier situación. Lo primero que decimos todas las personas ante una noticia de pérdida de cualquier dimensión es: no puede ser. No, es que no puede ser. Esto no puede estar pasando. ¿Sí? Exacto, no puede. O no me puede estar pasando a mí, ¿no? ¿Cómo sí, me puede estar pasando a mí? Claro. Es como la respuesta natural que todos tenemos ante estas situaciones: la incredulidad, la negación. O sea, porque para nuestro cerebro es muy difícil pasar de 2 horas, 14, 24 horas antes, yo tenía una casa, yo tenía todo, y de un momento a otro ya no hay nada. Claro, y es que es aquí ese proceso en el que nos comenzamos a desvincular, ¿no? O sea, generamos un vínculo con ese patrimonio, con esa casa, con esas pertenencias, y ese vínculo todas las personas también lo vivimos de diferente manera. Hay personas que de verdad están muy afianzadas a sus pertenencies. Hay personas que las desprenden o se pueden desprender más fácil de ellas. Entonces es aquí donde pues entra también esa intensidad de emoción en la negación, ¿no? O sea, de cómo me puede estar pasando esto a mí, o cómo esto es posible, ¿no? O sea, estoy como en un sueño, esto no puede. Hay muchas personas que así lo expresan: esto es como que sea una pesadilla, ¿no? Esto es un sueño, y yo sé que mañana me voy a despertar, o cómo puedo despertar de esto para salir de esta realidad. Sí, bien, como bien lo dices, sí, mucha gente, o sea, se despersonaliza, es como estar viendo las cosas desde afuera, como en un sueño. O sea, es que esto no está pasando. Y es que sí, o sea, es que es algo increíble. Por eso, amigos, importante lo que les planteaba en un principio,
¿ustedes cómo saldrían de una situación de estas magnitudes? ¿Cómo, sobre todo emocionalmente, estamos hablando desde lo psicológico, cómo nos reponemos de esa pérdida? ¿Me explico? De que a veces significa el trabajo de toda mi vida, el esfuerzo de toda mi vida, y a lo mejor incluso esa casa que todavía ni siquiera termino de pagar, que todavía estoy pagando y ya desapareció por un desastre natural. ¿Me explico? Sí. Aquí un paréntesis, habrá mucha gente, por ejemplo, en estos incendios que acaban de ocurrir en California, porque muchos famosos perdieron sus casas, minimicen como la pérdida de esas personas ricas y famosas porque ellos tienen y no es la gran cosa para ellos, pero más allá de que económicamente ellos tengan para hacerle frente a esa pérdida, es decir, no se quedan sin techo, sin comida, otra vez lo que mencionaba Mary, el vínculo que tienes con todo eso que tú lograste y que en un momento para otros se esfuma, tus premios, tus reconocimientos, tus recuerdos de la primera película, la primera obra de teatro, tu primer musical, disco, etcétera. O sea, finalmente somos humanos que por mucho dinero que tengas, vivimos en cuestión de conseguir logros. Esto nos alimenta, el ir logrando las cosas que nos proponemos. Entonces, de un momento a otro, todo eso que te recuerda a todo lo que habías logrado en tu vida, en tu pasado, se fue. Bien puedes tener otra casa, pero lo que perdiste en esa, ya no lo recuperas. Entonces, incluso para la gente con recursos económicos, esto no los exime de ese dolor emocional que podemos experimentar como humanos ante estas pérdidas tan grandes. Y bueno, la gente otra vez que no tiene más que lo que perdió, es mucho más difícil enfrentarse al duelo de la pérdida y aparte que eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, el estrés postraumático de vivir esta pérdida, ahora recuperarlo de toda una vida, o sea, qué difícil, qué difícil. Una segunda etapa del duelo que, bueno, importante mencionarlo, no todas las personas, bien ya lo decía Mary, lo viven de la misma manera, es decir, no todas las personas tampoco pasan por las mismas etapas del duelo, ni de manera, sí, puede variar, y algunas pasan por uno, algunas pasan por algunas otras que otras personas no. Entonces, en ese sentido, Mary, una siguiente etapa del duelo que nos puedes comentar. La siguiente etapa, como bien dijiste, no es secuencial o no es lineal, pero la siguiente etapa de la que vamos a hablar es la etapa de la ira. Es esta etapa de mucha intensidad, de enojo, que la vamos a manifestar de diferentes formas o de diferentes maneras. Y en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, hay personas que en el área social prefieren excluirse y no estar con nadie, ¿no? Que quieren estar nada más pues solos en su momento, y es bien importante sí manifestar este enojo, ¿no? Porque hay muchas personas que pues suelen, como dicen coloquialmente o vulgarmente, se tragan ese enojo, ¿no? Y lo manifiestan ya de manera física, ¿no? O sea, su cuerpo empieza a hablar por este enojo que están sintiendo. Hay muchas personas, por ejemplo, que en la dimensión espiritual lo manifiestan con enojo hacia Dios. ¿Por qué Dios me mandó esta prueba tan difícil, no? ¿Por qué Dios me hace esto a mí? ¿O por qué me está pasando esto a mí, no? Y ese enojo pues sale a través de esa área. Sí, y importante ahí, por ejemplo, tener en cuenta que cuando se trabaja en terapia, es necesario abordar estas creencias precisamente para hacerle ver a la persona que pues no, ni es un castigo divino, ni ¿cómo decirlo? Es algo azaroso hablando de los desastres naturales, ¿me explico? Porque a veces precisamente nuestra ira, ese coraje que se genera por haberlo perdido todo, tiene que encontrar hacia dónde dirigirse, ¿me explico? Entonces necesitamos, como por respuesta natural, mecanismo natural, necesitamos encontrar como un responsable, un culpable. Tú tuviste la culpa hablando de la pareja porque tú elegiste vivir aquí, ya sabías que aquí podía pasar y si hubiéramos comprado esa otra casa en ese otro lugar, pero es que a ti también te gustaba aquí, sí, pero yo no sabía, me explico. Entonces, como mencionas en lo espiritual, o sea, puedo culpar a Dios porque me mandó esta prueba y sentirme
incluso como frustrado, impotente, porque yo soy un buen creyente y yo cumplo y como Dios me manda esto a mí, ¿me explico? Entonces, Sí, o en lo social, o sea, a- al no obtener a lo mejor respuestas rápidas de los servicios públicos como los bomberos o como los servicios de atención médica, culpar al gobierno, etcétera. Entonces, todo esto, toda esta ira que se nos genera, necesitamos sacarla hacia alguien, ¿me explico? Y a veces claro. no nos damos cuenta que uno, pues de nada nos sirve ya culpar a alguien porque muy probablemente, otra vez, son desastres que no se pueden muchas veces prevenir, me explico, y que nos agarran incluso desprevenidos, autoridades, gente en general, y nos queda poco incluso como sociedad para hacer ante esas situaciones, o sea, nos desbordan, me explico, entonces es muy Sí, difícil, pero importante para mí otra vez, esto que menciona Mary de las dimensiones del ser humano, importante conocerlas porque esto, en la medida que nos conocemos, nos vamos a tener un norte más claro, otra vez, de cómo yo puedo enfrentarme ante esta situación, porque sé qué claro. es lo que me afecta de lo espiritual, lo social, etcétera, o sé dónde tengo fortalezas, como en lo social otra vez una familia, amigos que pueden eh, como contenerme, respaldarme ante una situación de una pérdida importante, ¿me explico? Entonces, Sí, ojo con todo esto, porque es difícil cualquier tipo de pérdida, pero a veces las pérdidas materiales eh, nos como que cuesta las, mucho. sí, como que las minimizamos en comparación Sí, de las pérdidas de un ser querido, de una ruptura de pareja, y es raro a veces que alguien vaya a terapia, a trabajar, a recuperarse por cuestión de haber perdido sus bienes materiales. Entonces, sí, esto es importante también porque, bueno, lo menciono porque es importante validar las emociones que sentimos respecto a la pérdida material, porque a veces tenemos estas ideas de, como es material, me siento culpable de sentirme mal ante la pérdida. ¿Me explico? Porque por el significado que le damos a la cuestión material, ¿no? sí, Por cómo la sociedad vamos, pues, como de alguna forma manejando la cuestión material como si fuera algo malo o algo superficial o algo de lo cual no podríamos sentirnos orgullosos o propios de, ¿no? Va en sí, ese sentido. sí, sí, sí. Entonces, por ahí importante también validar las emociones que estamos experimentando al momento de la pérdida, porque aunque sean cosas materiales y se puedan, obviamente, recuperar, etcétera, eh, la pérdida no es poca cosa. Otra vez implica incluso a veces perder mi propia identidad, porque tengo que mudarme de la zona del desastre, o sea, no puedo volver ahí, como lo que, no sé ahorita cómo esté, pero lo que pasó también en España, creo que en Valencia, En las España sí, las inundaciones, o sea, inundaciones, sí, de un claro. momento, de un día para otro, perdiste tu vivienda, perdiste tu carro, incluso quizás hasta familiares, Ropa, etcétera, o sea, ropa, comida, ropa, cosas este, básicas, que de un día sí, para otro te vas a un reconstruirse albergue. de principio a fin, ¿no? O sea, una reconstrucción total y literal. Sí, sí, y que en lo inmediato, por eso menciono ahorita, no sé cómo estén, pero en lo inmediato, no puedes regresar a tu casa. O sea, a lo mejor ya ni casa hay. Entonces, Sí, te desarraigas de donde te has educado, creado, formado, amigos, vecinos, pierdes o tienes problemas de identidad porque en un momento tienes que desarraigarte de donde has pertenecido siempre. Y no porque tú quieras, sino porque no te queda de otra. Entonces, implica muchas cosas la pérdida de los bienes materiales que a veces cuando no las vivimos nosotros como tal, minimizamos al que, otra vez el ejemplo de los famosos, tiene mucho dinero, pues sí, no lo dudo, y no creo que una casa le haga falta a ese rico famoso de Hollywood, pero y los vínculos emocionales que tenía con todo eso, todo el significado de mérito que le atribuía a todo eso que perdió, todos esos recuerdos, fotos de hijos, hermanos, familia, todo eso se fue. Entonces, así es. Así es, Cris. Entonces, creo que aquí es importante, ya dentro de lo que estamos abordando de las etapas del duelo, es importante mencionar que todas las personas contamos con las herramientas para sobreponernos a las adversidades. O sea, es algo súper importante que pues lo sepamos y que nos sintamos como con esa fortaleza, como dice Cris, de que todos tenemos esta herramienta que se llama resiliencia,
qué es pues esta manera de cómo sobrellevar y cómo sobreponernos ante las situaciones que vamos a vivir, que todas las personas vamos a y que tenemos en nuestra vida cotidiana adversidades, ¿no? Dificultades, pérdidas. Y hablando específicamente de este tema, esta herramienta que es la resiliencia, cómo nos ayuda a sobreponer ante esta pérdida tan catastrófica, esta pérdida pues de individualidad, esta pérdida como dice Cris, de arraigo, de raíz, cómo vamos a sobreponernos con esta herramienta con la que ya contamos, ¿no? O sea, creo que nos podemos apoyar mucho, como bien dice Cristian, pues de estos procesos que ya tenemos, con los que ya contamos, tanto emocionales y cognitivos, para que este proceso que es el duelo nos amortigüe y lo podamos vivir de una manera pues más fácil o más sana, ¿no? Sí, sí. Importante este tema que mencionas de la resiliencia. Obviamente no es algo con lo que como seres humanos nacemos como tal, es una herramienta, una actitud que hay que desarrollarla y que nos va a servir prácticamente para cualquier situación en la vida. Antes de entrarle como tal un poco a este tema de la resiliencia, importante mencionar las otras etapas que se viven en el duelo, por las que otra vez no toda la gente pasa de una manera como jerárquica, por así decirlo, pero la mayoría de la gente las experimenta. Una siguiente etapa, corrígeme si me equivoco, Mary, sería precisamente pues entrar en la negociación. En la negociación, en esta parte que mencionamos como de estar buscando responsables, culpables, también empezamos como a considerar como qué se rescata, como a darle un poquito más de sentido, de significado, renegociar conmigo mismo, incluso con los otros, qué pasó. ¿Me explico? ¿O qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto, no? ¿Qué hubiera pasado si, no sé, yo hubiera avisado a los bomberos o a las ambulancias? ¿O cómo pude haber prevenido esta situación? Sí, efectivamente. Entonces, importante también darnos cuenta de eso, que ante la pérdida bueno, ante cualquier pérdida, en este video que estamos hablando de las pérdidas materiales, ante una pérdida material, siempre vamos a pasar por diferentes momentos experimentando diferentes emociones y pensamientos, pero es parte del proceso. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta para también saber que el cómo me siento es normal. Por ejemplo, cuando estoy en un proceso de duelo y estoy pasando por la etapa de la ira, el hecho de que yo esté enojado, mentando madres y diciendo barbaridad y media, aunque está mal, o sea, socialmente todo esto, pero es necesario, es parte de lo que yo necesito experimentar, ese enojo que cataliza toda esa frustración ante la pérdida de la que me siento impotente y no puedo hacer prácticamente nada. Igual esta negociación, ¿me explico? El empezar a resignificar qué hubiera pasado si ahora con esto que pude recuperar, qué voy a hacer, qué bueno que me quedó esto, ¿me explico? A ese hecho, a esa situación, le empezamos a dar otra interpretación que no deja todavía de ser dolorosa. Incluso todavía algunas personas nos falta pasar, digamos, por la depresión, entrar a un momento donde todo este golpe de realidad, ya una vez que, digamos, lo asimilo, me doy cuenta otra vez que todo esto que perdí me da para abajo, ¿me explico? Entonces también... Sí, perdón, Cris, que te interrumpa, es ahí donde entra la depresión, ¿no? Que es esta etapa de profunda tristeza que la experimentamos pues de diferente manera y con diferente pues volumen o intensidad, ¿no? Sí, sí, entonces también importante conocer estos procesos para saber otra vez cuando, y que aquí es casi siempre cuando la gente se anima a buscar ayuda psicológica. Casi siempre, otra vez hablando de las pérdidas de un ser querido, de un familiar, de una pareja, de una ruptura, pero ante estas pérdidas también es importante buscar atención psicológica porque afecta más áreas de las que a veces nos damos cuenta, otras como la identidad, etcétera, el sentido de pertenencia, el arraigo.
Pero sí, en esta etapa de la depresión, de la tristeza profunda, es cuando la gente busca ayuda porque me cae ese golpe de realidad que en un principio no, aunque lo tenía enfrente, no lo podía aceptar. Ahorita ya lo empiezo a aceptar y empiezo ya a pensar a futuro todo lo que implica esta pérdida Claro, y a extrañar, ¿me explico? claro. Todo eso que perdí. Entonces, aquí importante otra vez, nuevamente, buscar ayuda, atención psicológica, porque si aquí, en este punto que es, digamos, el más bajo en el proceso del duelo, no buscamos ayuda, no encontramos la manera de salir, esto nos puede llevar a que nos sigamos hundiendo aún más. Hay gente que Claro, ante la pérdida de bienes materiales o de un ser querido, ya lo único que le queda es a sí mismo y se termina perdiendo a sí mismo. ¿Me explico? Entonces es importante en este momento de la depresión, de la tristeza profunda, buscar esa ayuda familiar, social, económica, cognitiva, en cuestión de ir a terapia psicológica, psiquiátrica, perdón, lo que sea necesario, me explico, pero buscar ayuda. Una siguiente etapa que básicamente ya es donde nos podemos dar cuenta que, que vamos para afuera, que estamos saliendo del proceso del duelo ante esta pérdida tan importante, es el ir aceptando dentro ya de la tristeza, no desde la resignación, sino del irme dando cuenta de que, bueno, desde la aceptación de que así fue, y esto ya ocurrió, sí, exacto. hubiera hecho lo que hubiera hecho, lo más probable es que hubiera aún así pasado. ¿Me explico? Exacto. Entonces, Sí, ahora con esto, con todo mi dolor, con toda la pérdida, ¿qué hago? ¿Qué hago? sí, ¿Me explico? Ante sí. esta etapa que básicamente es, digamos, donde salimos del duelo, ¿qué nos puedes comentar, Mario? ¿Qué nos puedes compartir? Pues es aquí yo creo que también donde la resiliencia sobresale, que es donde empieza a ayudarnos esta herramienta a generar o a crear un nuevo proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a reconstruir mi vida? ¿Cómo voy a empezar desde cero otra vez con esta situación que me acaba de suceder? ¿Cómo voy a crear de nuevo? ¿Cómo voy a proyectar a lo mejor volver pues ahorrar dinero o ver la cuestión de algún crédito bancario para reconstruir o hacer o comprar otra casa? Es donde empieza ya esta aceptación de lo ocurrido y que vemos hacia el futuro, ¿no? Que decimos, bueno, pues ya sucedió, ya pasó, sí, que es muy importante que a lo mejor ya aceptándolo y que tengamos pues esa aceptación, esa esperanza de lo sucedido, es importante que no porque ya hayamos aceptado, no vengan pues detrás otra vez las emociones de tristeza y de enojo, ¿no? Podemos estar ya en esta etapa de aceptación y regresarnos un poquito hacia las etapas que ya hemos pasado, pero quizá con menos intensidad o menos profundidad y hacia una mira hacia un futuro, ¿no? O sea, un reconocer de, bueno, pues híjole, ya sucedió, gracias, estoy bien, estoy vivo, tengo vida, es donde empiezas a reconocer lo que ya tienes, ¿no? Y agradecer que, bueno, pues tengo a mis hijos, nos salvamos todos, quizá me quedé hasta sin ropa, pero bueno, pues tengo trabajo, tengo familia que me puede dar pues apoyo en cuestión de vivienda, puedo pedir un crédito, es donde empieza a haber un abanico de posibilidades y de oportunidades. Y creo que es una etapa en la que pues las personas que vivimos ya un proceso de duelo vemos pues ya más, ahora sí que más luz en el camino, ¿no? O sea, vemos ya más esperanza, ya que podemos pues rehacer y renacer en esta adversidad que nos pasó. Claro, y bueno, con esto, cerrando como esta parte del duelo con lo que es la aceptación de lo que sucedió y donde, como bien Mary menciona, empezamos a ver una luz al final del túnel, podemos empezar como precisamente a adquirir conocimientos, aprendizajes respecto a lo que pasó. Algo muy importante que menciona Mary es precisamente la resiliencia, el darnos cuenta que fuimos capaces de enfrentarnos a la adversidad, de sobreponernos ante todas esas emociones, toda esa pérdida, todo ese dolor y seguir de pie. Todo esto que menciona Mary como
valorar que sigo vivo, cuento con una red familiar, social, que me apoya. Tengo a lo mejor todavía mi trabajo o mi capacidad, quizá me quede sin trabajo, puede ser, pero tengo todavía, estoy vivo, tengo mi capacidad de trabajar, de volver a generar. Entonces es cuando empezamos a darnos cuenta de que soy más fuerte de lo que yo había pensado que era antes. Yo antes no pensaba que ante una situación así yo fuera capaz de salir adelante. Y aquí es donde precisamente empiezo a valorar que pude enfrentarme a todo eso y no solamente me enfrenté, sino que salí más fuerte. ¿Me explico? Eso es a lo que se refiere la resiliencia, la capacidad, que otra vez no es innata, se trata de aprenderla, de trabajar, pero es esta capacidad de sobreponernos a las adversidades y no solo sobreponernos, sino salir avante de ellas. ¿Me explico? O sea, por ahí, ya para terminar, les haré algunas recomendaciones de algunos libros, pero para mí en ese sentido un libro muy importante, que le recomiendo bastante, es el libro del Antifrágil. Su autor se me olvida, Nassim Taleb, creo, no lo recuerdo bien. Igual por aquí les pongo el nombre del autor, pero el Antifrágil nos habla precisamente de esas personas que se enfrentan a situaciones adversas tan difíciles que pudiéramos pensar que no vamos a poder con ello, pero que una vez que nos enfrentamos nos damos cuenta que no solo pudimos con ello, sino que, y no solo aprendimos, sino que salimos mejorados, ¿me explico? O sea, entonces ese concepto del antifrágil va un poquito más allá de la resiliencia en la cuestión no solo de, de, de salir fuertes de esa adversidad, sino mejorado, con aprendizaje y más preparado para otras posibles adversidades. Entonces, amigos, ese es todo el proceso del duelo que se vive ante la pérdida de bienes materiales. Vamos a hablarles un poquito también de, pues, qué les sugerimos, qué nosotros les recomendamos, obviamente desde la psicología, el cómo podemos enfrentarnos a todo esto de una manera, pues, más adaptativa. No podemos no experimentar tristeza, dolor ante esta pérdida, pero sí podemos vivirla de una forma más adaptativa a esta situación. Entonces, pues vamos con estos últimos puntos para comentarles qué nosotros les sugerimos. Y bueno, dentro de las recomendaciones o sugerencias que Cristian y yo les tenemos es, bueno, la primera y yo creo que la más importante es que siempre estemos acompañados por un profesionista, ya sea por un acompañamiento psicológico, una terapia psicológica o tanatóloga, o ya en su caso, si el duelo ya se llegara a considerar patológico, pues acompañado también incluso de un psiquiatra, ¿no? Creo que es la recomendación pues más importante, más básica, siempre estar acompañado de un profesionista. Cuando creamos que esta situación ya está sobrepasando nuestras emociones o que ya sintamos esta profundidad en las etapas que ya mencionamos, siempre acudir con algún profesionista que nos lleve o que nos ayude a llevar este proceso de una forma más sana, ¿no? Y que podamos vivirla de manera consciente y vivirla en toda su extensión de la palabra, de una forma mucho más, pues sí, consciente para que experimentemos todas estas emociones como las tengamos que experimentar. Como bien ya lo dijimos, no todos las experimentamos igual, pero sí que las vivamos, ¿no? Que las sintamos como tal. Y bueno, Cris, otra sugerencia que tú tengas para sobrellevar este proceso. Creo que las que mencionas son las más importantes. La primordial es buscar ayuda profesional si estás pasando por un momento difícil, no solo ante la pérdida de algún bien material o ante la pérdida de un ser querido, un duelo, sino ante cualquier situación que tú estás sintiendo que estás padeciendo tu vida más allá que disfrutarla, que vivir tranquilo. Busca ayuda profesional. Yo creo que esa es la mejor sugerencia. Nada más para como recapitular, ya lo mencionábamos, reconoce y valida tus emociones, todo lo que estás sintiendo, el enojo, la tristeza, la frustración, la impotencia, no te sientas culpable por sentirlo, es normal sentirlo, entonces el validar nuestras emociones nos va a ayudar muchísimo a lidiar de una manera más llevadera con todo este proceso de pérdida, el permitirme en esto mismo de validar las emociones, el permitirme vivir el duelo, no negarlo, no negar la tristeza, no negar la ira, nos va a ayudar muchísimo
como sugerencias un poquito para sentirnos más en control de esta situación que nos desborda, que está más allá de nosotros, pues tratar de mantener en la medida de lo posible la misma rutina, o en la medida de lo posible generar una nueva rutina que me permita precisamente tener esa sensación de que yo tengo el control, ¿me explico? De que lo que yo digo de a tal hora voy, a tal hora hago y esto y lo otro, las horas de ejercicio, de gimnasio que siempre he hecho, en la medida de lo posible lo mantengo para sentirme que tengo el control de eso, que no perdí todo, me explico, todavía tengo mi rutina, mis actividades que le dan toda identidad a mi ser, a mi vivencia, a mi experiencia como individuo. Otra sugerencia para mí importante es que ya también la mencionábamos, es buscar una red de apoyo, buscar esa red de apoyo familiar, social, amigos, incluso en esto de los desastres naturales, por ejemplo, lo que ha sucedido en los terremotos acá en México en diferentes años en el mes de septiembre, es increíble ver cómo la gente se ayuda uno a otro y están ahí moviendo escombros para ayudar a los bomberos, a los policías, a los vecinos, a todos, a encontrar gente, a recuperar lo que se pueda recuperar. Entonces, esto también es muy importante porque ante la pérdida, el hecho de yo ayudar a otras personas que están pasando ante una pérdida igual, me va a ayudar también a sentirme como ese sentido de pertenencia a la comunidad y de estar haciendo algo por el otro, exactamente, y resignificar mi pérdida ante el dolor también, el reflejo del dolor del otro en el mío y viceversa. Entonces, esto también nos puede servir mucho, el integrarme a la comunidad y no solo para buscar apoyo hacia mi pérdida, sino Ayudar a los participar demás. en la pérdida, no participar en que el otro pierda, sino en ayudar en la pérdida del otro a que subsane también su dolor. Esto nos ayuda muchísimo. Y bueno, finalmente, algo para cerrar estas sugerencias que les hacemos respecto a cómo llevar de una manera más Sí. adaptativa. Coméntame. Cris, bueno, a mí lo que mencionaste me parece pues súper importante también y creo que no está de más y creo que está de mucha ayuda que ante una adversidad así siempre agradezcamos lo que tenemos, ¿no? O sea, lo que sí hay. Sí, No, ya una vez que pasemos el proceso de aceptación, sí, que ya reconozcamos que esta situación pues ya sucedió, pero siempre agradecer que sí hay, ¿no? Que no se fue, que sí existe, que sí tengo, que para empezar pues es la vida, ¿no? Tengo a mis familiares, tengo a mi gente que me rodea. El agradecer nos va a ayudar pues a ver hacia el futuro, ¿no? Creo que es una parte importante en la que no, deberíamos de todos pues aprender a agradecer lo que sí tenemos a nuestro alrededor. sí, completamente de acuerdo, Mary. Para mí era precisamente la última recomendación para cerrar, la gratitud. La gratitud nos va a servir muchísimo en cuestión incluso, como mencionaba Mary, las diferentes dimensiones del ser humano. En lo espiritual, el agradecerle a Dios, incluso como yo les mencionaba al principio, este pasaje de la Biblia de Job, ante la pérdida de Job, de todos sus bienes, toda su familia, de todo, él sigue estando en paz con Dios. Él no tiene ningún reclamo, ningún enojo. Incluso es agradecido con Dios. Y esto hace que en el mito de la Biblia, Dios le regrese lo que perdió y más multiplicado. ¿Me explico? Esto se los menciono porque es un bonito ejemplo, una bonita metáfora de la Biblia donde nos explica que el estar agradecido incluso o sobre todo en situaciones tan adversas, va a rendir frutos, va a rendir frutos. En la medida que tú le agradezcas a esa gente que te ayudó en esos momentos, que reconozcas a ti mismo, que te agradezcas a ti lo que has soportado y has aprendido, te va a ayudar muchísimo. Y en ese sentido, para pues ir concluyendo este video, vamos a pasar a la conclusión en general y hacerles algunas recomendaciones extras en ese sentido, de las recomendaciones extras, les sugiero en ese tema del agradecimiento que por ahí chequen respecto al budismo o a la filosofía de los estoicos, habla mucho y nos sirve muchísimo en esos temas respecto a las pérdidas, darles una interpretación diferente y a pesar de la adversidad estar agradecido por lo que sí hay, por lo que no se perdió, por lo que aún permanece. Lo que mencionamos hace rato,
estamos con vida. Salimos quizá ilesos de esta catástrofe. Entonces, hay que empezar por esa gratitud. Vamos a pasar las conclusiones, amigos, y una vez dadas las conclusiones, terminamos este video. Vamos hacia allá. Y bueno, amigos, pues ya para concluir este video, importante tener en cuenta todo lo que se pasa durante una pérdida de bienes materiales, aunque suene muy superficial, muy banal, el sufrir ante la pérdida de algo material. La verdad, el perder una casa, el perder tu carro, no sé, como otras como los incendios de California, las inundaciones de Valencia o los terremotos en México, es algo bastante impactante, amigos. Entonces, nuestra conclusión es que ante todo esto, importante validar nuestras emociones, vivir nuestro duelo como tenemos que vivirlo y buscar ayuda. En lo profesional, la salud mental, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en nuestra familia, nuestros amigos, etcétera. Y finalmente quisiera compartirles 3 recomendaciones de algunos libros que nos pueden servir para aprender un poquito más sobre esto, cómo enfrentarnos, cómo vivir estas situaciones, y 3 películas para divertirnos, pasar un rato y también, cómo no, pues reflexionar un poco respecto a estos temas y la pérdida en la medida que nos entretenemos un poco. Se las menciono brevemente. El primer libro es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un clásico de la literatura y fuera de la psicología. Es un testimonio de cómo encontrar propósito incluso en medio del sufrimiento más profundo. Viktor Frankl es un sobreviviente del Holocausto. Entonces, en este libro nos enseña que aunque no podamos controlar lo que nos sucede, siempre podemos elegir nuestra actitud ante ello. Y un segundo libro que les recomiendo en ese sentido es precisamente respecto al tema que Mary mencionaba, La resiliencia de Boris Cyrulnik. Este libro está escrito por este experto Boris Cyrulnik respecto al trauma. En el libro explora cómo las personas logran superar las adversidades más grandes, reconstruyéndose incluso después de pérdidas que pueden ser bastante devastadoras. Un tercer libro que les recomiendo es Shattered Assumption, que es de Ronnie Jenoff Bullman. En este libro, el autor analiza cómo los eventos traumáticos cambian nuestra percepción del mundo y cómo podemos adaptarnos para reconstruir nuestras creencias y nuestro sentido de seguridad. Entonces, estos libros nos pueden ayudar muchísimo como a entender y vivir el proceso de esta pérdida de los bienes materiales. Y finalmente, 3 películas que les recomiendo para pasar el rato y para también aprender o profundizar un poquito respecto al tema. La vida es bella, de 1997, En busca de la felicidad, con Will Smith, de 2006, Wild, de 2014. Y por ahí, no sé, Mary, de tu parte, si quieras concluir con alguna recomendación extra o algo más que nos quieras compartir para finalizar este video de 1000 años. Pues nada, Cris, que todos nos sepamos, pues que ahora sí no estamos exentos de vivir una situación como lo que es un duelo. Creo que, como bien lo hemos mencionado durante todo el video, todos tenemos esa probabilidad y esa posibilidad de vivir una pérdida de este tipo. Digo, constantemente estamos pues en diferentes situaciones que nos llevan a pérdidas, pero que siempre nos acompañemos pues de ayuda psicológica, de ayuda de algún profesional, y también que nos sintamos pues de alguna manera en empatía con las personas que viven este tipo de situaciones pues tan difíciles y tan inexplicables, ¿no? Bueno, pues nada, esto es todo por nuestra parte, amigos. No se olviden suscribirse, como bien lo dijo Cris desde un principio, les va a traer muy buena suerte. El propósito de nuestro canal es que pues crezcamos y que todos como sociedad, como una comunidad, nos apoyemos y nos ayudemos pues en nuestra vida diaria. Así es, amigos, pues de nuestra parte es todo. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias a ustedes que nos vieron y se quedaron hasta el final del video. Quedarse hasta el final del video también es de buena suerte, también les suma como un 5% más de salud mental en su vida. Entonces, qué bueno para los que se quedaron. Y los invitamos a que nos ayuden. Como bien dice Mary, queremos que este canal crezca. Este es nuestro primer video. Nos gustaría llegar a muchísima gente, entonces dependemos de ustedes que nos ayuden a que este canal llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, que nos recomienden.
¿verdad? Exactamente, los invitamos a que nos recomienden y a que compartan este video. Si les gustó, obviamente, pues los invitamos a que lo compartan con sus amigos. Y bueno, pues si no les gustó, pues ni modo, pueden hacer la maldad de recomendárselo a sus enemigos. Entonces, el punto es que lo recomienden. Y cualquier cosa, leemos sus comentarios para sugerencias respecto a algunos otros temas de interés que ustedes quieran que les traigamos desde un enfoque psicológico y pues siempre buscando pues dar un enfoque diferente y que nos deje no solo entretenimiento, sino también algún aprendizaje en estos videos. Entonces, amigos, nos vemos. De nuestra parte es todo y esperamos verlos en un nuevo video. Chao, Mary. Chao, amigos. Bye.